El 10 de marzo del 2020 llegó el coronavirus al país, una noticia que nos cambió la vida definitivamente como la conocíamos. Hasta ahora estamos en medio de una pandemia. Preparamos un trabajo especial y a continuación les presentamos un resumen. Marzo del 2020, el país entero todavía continuaba recuperándose de la resaca carnavalera que vivió poco menos de un mes atrás. Las noticias sobre una nueva enfermedad en Asia y Europa parecían muy lejanas y poco probables de que nos toquen. Sin embargo, nadie sospechaba que justamente esa idea lejana nos tocaría tan profundamente y que borraría con mucho dolor esa última alegría del carnaval. Martes 10 de marzo a las 19:55 en cadena nacional, luego de una semana con rumores no confirmados de algunos contagios de coronavirus en el país, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmaba los 2 primeros casos de esta enfermedad que ya era considerada una pandemia. Se trataba de 2 mujeres, una de Oruro y otra de Santa Cruz, ambas llegadas de Italia. El país entraba en un estado de shock que luego se convertiría en miedo y paranoia. Se han presentado 2 casos de coronavirus. Al día siguiente, el 11 de marzo, se declaraba emergencia nacional por la pandemia, donde asignan recursos especiales para ayudar en la contención del virus. Mientras eso pasaba a nivel nacional, en Santa Cruz, específicamente la población de San Carlos, lugar donde se encontraba la paciente cero venida de Europa, vivía momentos de confusión y hasta pánico entre los pobladores. Y si sabía que lo tenía, ¿por qué no fue y se encerró en su casa? El 22 de marzo se anuncia la cuarentena total, cesando todas las actividades y la población entra en una situación inédita en toda su historia reciente. Entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. A menos de un mes del primer infectado, la cifra alcanza los 100 contagiados en Santa Cruz y las muertes empiezan a aparecer y a verse escenas tan dolorosas como la de la enfermera roboreseña Disneida Varés Suárez, quien grabó en audio sus últimos momentos de agonía. Señora Marixa, hágala indemnizar a mi hija. Mi hija no tiene padre, soy yo. El 7 de mayo, Óscar Urenda, secretario departamental de Salud, vaticina que para Santa Cruz se viene un turbión de contagios. 2 días después de este anuncio, el mismo Óscar Urenda comunica que ha dado positivo. Me dio positivo el coronavirus, pero no tengo síntomas. En junio, la lucha contra la pandemia no solo une a las autoridades, sino también obliga a extremar recursos. La alcaldía inicia las brigadas móviles que salen a los barrios para detectar casos, atender vecinos y proporcionar medicamentos e ivermectina. Pero el mes de junio sería uno de los más oscuros para el departamento. 2 de los principales hombres que le pusieron el pecho a la pandemia pierden la batalla. Óscar Urenda muere luego de dar positivo por segunda vez y cuyo cuadro se complicó al extremo de perder esta batalla. También se anuncia que el doctor Roberto Torres, el segundo hombre de salud en el departamento, pierde también la guerra tras estar internado más de 2 semanas. El mes de julio se convierte en el ojo de la tormenta o en el pico más alto de la primera ola, alcanzando la mayor cifra de contagios el 18 de julio, con 2.036 casos en un solo día. El mes de agosto pareciera haber un respiro ya que se alcanza la meseta de casos, pero la situación política con la postergación de las elecciones nacionales para el mes de octubre hace suponer que se podría venir un aumento de casos. En septiembre, los casos empiezan a descender lentamente en el país, así también como en Santa Cruz, y entra el departamento en la denominada etapa de post-confinamiento. Llega octubre y en este mes los casos continúan en descenso, pero hay temor de que el proceso electoral que se llevó adelante el 18 con medidas de bioseguridad puedan ser el inicio de una nueva ola. Aún así, el proceso se lleva con orden y tranquilidad.
último mes del año comienza y a medida que pasan los días, lejos de acabar la pandemia, parece recobrar fuerzas. Los centros de diagnósticos y laboratorios nuevamente de a poco van registrando más personas que asisten para hacerse pruebas y las cifras de aumento de casos se incrementan, tanto así que el mismo gobernador el 10 de diciembre admite que es inevitable la llegada de una segunda ola. Las autoridades nacionales y locales prohíben las reuniones familiares grandes para Navidad y Año Nuevo. Comienza el 2021 y siguen sumando los casos a una velocidad que supera a la de la primera ola. Pero al finalizar este mes llegan las primeras 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, un hecho histórico que alberga la esperanza de ir venciendo al virus. Comienza el mes de febrero y los expertos en salud coinciden en que este mes se consolida lo que llaman la meseta de casos, es decir, la cantidad de positivos diarias se mantiene con leves variantes. Sin embargo, la cercanía del carnaval y las campañas electorales obligan a que el municipio declare cuarentena rígida los días feriados. Así también se anunció el cierre de los límites del municipio con localidades colindantes para evitar la migración de los ciudadanos que buscan festejar y poner en riesgo la salud del colectivo. El 24 de febrero llega al país el segundo lote de vacunas chinas de 500.000 dosis, de las cuales 100.000 son para Santa Cruz y exclusivamente para terminar la vacunación al personal médico al día siguiente.